Muy buenas tardes, es una alegría poder vernos un domingo más delante del Señor. Quisiera recordarles, el domingo pasado tuvimos un lindo servicio donde estuvieron los niños con nosotros acá y predicamos respecto de el primer mandamiento que está en Marcos 12 y habla acerca de, voy a recordarlo, citando Deuteronomio, Jesús responde a los escribas respecto del primer mandamiento. Dice lo siguiente: el Señor le respondió, porque le preguntaron a él cuál es el primer mandamiento de todos, y respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Se recuerdan domingo pasado? Cuando el Señor nos dice primero, antes de Él pedirnos amarlo, Él dice, escucha. Es una palabra que nos cuesta practicar. De hecho, cuando uno habla con alguien, uno tiende a interrumpirlo. Tiende a decir, oh, yo también. No sé si han visto quizás en una consulta médica, dos señoras hablando, otra señora, no ustedes ya, otros caballeros hablando, dicen, oye, resulta que cuando estuve enfermo, me pusieron 10 puntos. No sabéis nada, me pusieron 20 puntos. ¿Cierto? Y parecía que fuera una competencia de puntos, ¿ya? Mientras más puntos, me parece que fuera más terrible su vida, ¿cierto? Y así podemos decir cualquier cosa. Estamos conversando quizás de un viaje, y dice, no, me pasó que perdí un vuelo y resulta que, yo esperé 5.000 horas y perdí 2 vuelos también, es terrible la experiencia, y contamos la experiencia. Usted ponga el ejemplo que quiera, porque cuando alguien está hablando algún tema, tendemos a decir lo mismo o incluso más, ¿cierto? O a interrumpir. También no somos tan buenos somos buenos para hablar y por tanto a veces no somos tan buenos para escuchar. Y cuando se nos demanda escuchar, nuestra mente está pensando, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo interrumpo para poder decirle lo que quiero decirle? Es una tendencia, una mala tendencia en nuestros corazones de ser más rápido para hablar y tardos para escuchar. Es al revés. Si uno dice, no, tenemos que ser más rápido para escuchar, estar ahí atento y después hablar. Y el Señor nos dice, antes de decirnos ama al Señor, nos dice, escucha, pon atención, atentos. Le preguntaba a los niños el domingo pasado y el sábado pasado, ¿qué hay que hacer para escuchar? Me decían, quedarse callado. Y dice, sabias palabras. A veces el Señor nos dice, escucha, pero nosotros no estamos callados en nuestra mente. Nosotros queremos decirle al Señor, no, es que resulta que, y responderle al Señor. Entonces, cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que primero disponernos a escuchar su voz. Decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero esa palabra es importante, habla que tu siervo escucha. Para poder escuchar a Dios y por tanto obedecerlo y amarlo y cumplir su voluntad, hay que tener esa disposición de decir, habla Señor que tu siervo escucha. Entonces el Señor se enfrenta a los escribas y aquí vemos 3 escenas. Uno, el Señor hablando con los escribas, enseñándoles que Él es mayor que lo que ellos piensan. O sea, redefine lo que ellos piensan respecto de Jesús. Está redefiniendo una cosa primero, la cristología. Está redefiniendo lo que la gente piensa respecto de Él. Él dijo, yo soy el Mesías. Yo soy, sí, el hijo de David. ¿Y ustedes creen que eso significa algo menor? No, soy el hijo de David, pero además soy el Señor de David. Le explica después en el texto. Y después vemos que hay otra escena en que critica a los escribas, porque los escribas son extorsionadores, son hipócritas y además andan mostrando como si fueran súper buenos, le gustan los primeros asientos, los primeros lugares. Y uno dice, ¿qué relación tiene esto con lo otro? Al redefinir la cristología, después redefine lo que significa la doctrina y cómo vivir la vida en piedad. Usted dice, ¿pero qué tiene que ver esto con lo otro? Vamos por orden. Vamos a Marcos 12, cuando Jesús les pregunta a los discípulos, o sea, a los escribas, con preguntas que son para llamar su atención y para que puedan reflexionar.
no para saber lo que piensan, él sabe lo que piensan. Y él le dice, enseñaba Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Ustedes escuchaban que antes, cuando Jesús estaba en la entrada triunfal, iba arriba de un pollino, la gente decía que era el hijo de David, ¿cierto? Y cuando un hombre estaba necesitado, dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, la gente reconocía que Jesús era el hijo de David, en descendencia. Había una descendencia que era de el linaje real. Y ellos sabían también que el Cristo debía nacer del linaje de David y debía nacer en Belén, de Judea. Estaba profetizado, estaba dicho. Los escribas eran estudiosos de la ley. Ellos sabían que el Cristo era del linaje de David. Por tanto, debían respetarlo. Por tanto, debían darle honra. Por tanto, debían reconocer que había un linaje real. Era de la realeza. Pero, cuando hablamos hijo de, en la cultura oriental, obviamente el padre es mayor que el hijo. O sea, cuando dice es de la dinastía, del linaje, estamos hablando que obviamente Jesús tenía autoridad, era del linaje real, pero era hijo de David. Ellos respetaban mucho a David, los escribas respetaban mucho a Moisés, respetaban mucho a Abraham, eran las personas referentes para la religión judía. Pero el Señor dice, el mismo David, en los Salmos, habla acerca de mí. Porque lo que no querían reconocer los escribas es que el Cristo, o sea, que Jesús era el Cristo. El que estaba delante de sus ojos era el Cristo mismo. Y él les dice lo siguiente. Les pregunta. Esto parece, obviamente, es mucho más teológico, pero tiene una implicancia directa en cómo nos relacionamos con el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice lo siguiente. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y usted dirá, ese me parece que es un salmo. Me suena a un salmo. Y efectivamente, si usted busca el Salmo 110, usted lo busca, ahí está el Salmo. Pero Jesús dice, ustedes respetan a David. ¿Y sabe lo que dijo David de mí? Dijo lo siguiente. Y aquí hay un juego de palabras, que no es un juego de palabras nomás para que uno diga, qué inteligente lo que dijo David, sino que está hablando de una realidad y una verdad central. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo eso? Jehová dijo al Señor Jesucristo. Dijo al Mesías, al Hijo de Dios. El Padre dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. O sea, David, el rey David, al que ellos conocían como autoridad, estaba reconociendo que había un Señor por sobre él. Que ese Señor tenía autoridad porque era el Hijo de Dios, y por tanto ser Hijo de Dios era eterno, era poderoso, era Rey del universo. Entonces le está diciendo, ustedes valoran a David. ¿Y sabe lo que dijo David de mí? David dijo, por el Espíritu Santo, que él era Rey y Señor que está por sobre todo. O sea, le redefinió la cristología. Ellos pensaban que Jesús que estaba ahí, algunos decían solamente el Hijo de, o que era una persona que había prácticamente sido reencarnado, que representaba a Elías, representaba a Juan el Bautista, pero dicen no. Y algunos decían, no, este puede ser un farsante, un charlatán, pero Jesús les dice, David dijo acerca de mí que yo soy Señor, que soy Rey, por sobre todas las cosas. Y por si acaso, ese es un salmo mesiánico. David ya de antemano sabía, de manera incipiente probablemente, no con todas las luces que nosotros tenemos ahora por la Escritura, sabía respecto de un Salvador que vendría. Y también sabía que era el Hijo de Dios. Dijo, Señor a mi Señor,
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Habla acerca de Cristo. Y después le explica, David mismo le llama Señor. ¿A quién llama Señor? A Cristo. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. La gente decía, wow, eso que está diciendo me parece muy interesante. Me gusta, la interpretación que tiene es clarita. Entonces les pregunto, ¿Jesús es un ser creado? Como dicen algunas religiones. No, le digo yo. Jesús es rey, es rey. Jesús es Dios, es Dios. Jesús es eterno, es eterno. Es el creador, es el creador. Es Señor, es Señor. Por tanto, cuando nos enfrentamos delante de Jesús, nos enfrentamos con el Mesías, el Salvador, el Señor, el Rey del universo, el Rey que recibe toda honra y toda gloria. Entonces, esa verdad del Evangelio debiera impactar nuestra vida. Fíjense la conexión que hace Marcos respecto de la enseñanza de Jesús. Dice lo siguiente: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Y aquí uno dice, ¿qué significa doctrina para Marcos? Porque si le pregunto a usted qué significa doctrina, libro de teología sistemática. Eso es doctrina. Podrían creer ustedes. Doctrina es cuando se habla acerca de las temáticas fundamentales del cristianismo, de la Trinidad, de la salvación, de la cristología, de la salvación. Digo, sí, es verdad. Pero fíjense la consecuencia que tiene la doctrina. Fíjense lo que dice acá. Y quiero que encuentren la conexión del texto mismo. El texto dice lo siguiente: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se dan cuenta? Dice, guarden de comportarse como los escribas. Doctrina entonces no es solamente algo que está en mis pensamientos, en mi mente, es algo que se practica también, que se vive. Por tanto, cuando nos acercamos al Señor, no solamente decir, sí, Cristo es el Señor. La pregunta es cómo vivimos frente al Señor. Hay gente que rechaza la doctrina, que dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna teología, yo leo la Biblia nomás. Pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si la Biblia nos enseña doctrina, la Biblia nos enseña teología, que es el correcto pensamiento acerca de Dios, pero la teología no es fría. La verdadera teología no es fría, como el frío que hace hoy día. No es fría, es viva y eficaz. Es una teología que se comparte, que es para la adoración, que es para practicarla, es para vivirla. La verdadera teología nos lleva también a la piedad. ¿Se dan cuenta de lo que dice el texto acerca de lo que el Señor decía que guardaban? Que guarden la doctrina. Implicaba no comportarse como los... Respóndame, por favor. Ayúdeme. Muy bien. Pues si no estaba atento, le di 3 oportunidades, ¿cierto? Escribas. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo se comportaban los escribas? Que uno podría decir, oh, qué terrible los escribas. Pero les voy a leer nuevamente cómo se comportaban los escribas. Les gustaba andar con ropas largas. Y uno dice, ¿qué significa eso? ¿Significa que tengo que andar con ropa corta? ¿Significa que es un pecado andar con ropa larga? Aquí yo creo que varios tienen hoy día ropa larga o tienen un abrigo, ¿cierto? Que es recomendable incluso por este. ¿Qué significa eso? Había una vestidura especial para demostrar que eran de una cierta clase social. Y no solamente la usaban, sino que les gustaba usarla, porque delante de la gente parecían más importantes. Y amaban las salutaciones en las plazas. Y dicen, entonces, ¿no debemos saludarnos en la plaza? ¿Qué significa eso? No, ellos amaban que le dijeran, buenas tardes, señor Rabí.
Buenas tardes, licenciado. Dígame, licenciado. Le gustaba que lo reconocieran como autoridad. Le encantaba. También le encantaba sentarse en las primeras sillas. Aquí no hay silla. Hay gente que está primero aquí, pero eso no significa que no pueden sentarse acá adelante. Y cuando esté lleno esto, diría que se sienten más adelante, ¿cierto? Querían ser los primeros a ocupar los puestos. Porque las primeras sillas tienen una señal de, oh, aquí están los importantes. Aquí están los que, si uno llega a un lugar, ¿dónde está la gente sentada adelante? Esos deben ser los mandamás. Deben ser los que mandan, los directores, los importantes. Pues si está alguien atrás, no, este compadre debe ser invitado recién nomás. Y a ellos les encantaba estar de los primeros. Los primeros asientos en las cenas. ¿Ha estado alguna vez usted en un matrimonio? ¿Cierto? Donde, no sé, pasan el cóctel y pasa por todos lados, menos por su lado. ¿Cierto? Es terrible eso. Y uno debe aprender algo, le doy un dato. Hay una ruta del cóctel. ¿Ya? Uno debe aprender a ver dónde pasan primero las personas, ¿cierto? Y les sugiero, júntense con 4 amigos y hagan como una filita, ¿cierto? Y hagan un caminito con 4 amigos más y la gente va a pasar por ahí, ¿ya? La ruta del cóctel. Y uno diría, ¿y por qué dice el texto que estaban los primeros asientos de las cenas? Porque ellos querían comer más, querían ser privilegiados, querían comer todo lo primero, lo mejor. Les daba lo mismo lo que comiera el resto. Porque a veces nos pasa eso. Y además devoran las casas de las viudas. O sea, una maldad extrema. O sea, si una persona desvalida es una viuda. Y dicen que devoraban las casas y los recursos económicos de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces preguntamos entonces, la doctrina de estos escribas estaba errada, ¿por qué? Porque estaba errada respecto del Señor primeramente. Y tiene consecuencias en sus vidas respecto de cómo estaban viviendo. ¿Les digo algo? Todo se trata acerca de Jesús. Una palabra que nosotros conocemos. Todo se trata acerca de Él. El problema es que a veces, cuando nos acercamos delante de Él, no consideramos que Jesús es Señor, que es Rey, que es Salvador, que es el Creador, y pensamos que Jesús es uno más entre nosotros. Yo sé que usted no lo dice. Por ejemplo, uno le puede hablar de repente a un curadito en la calle cerca de Jesús. Dice, no, si yo creo en Jesús, yo creo en el flaco de arriba. Te dice. Claro, porque su cristología es decir, bueno, Jesús es mi amigo nomás, y Jesús en realidad es alguien que está arriba nomás. Pero su cristología no es firme, no es potente. Y a veces nosotros no decimos eso. Pero nos enfrentamos ante Jesús como si fuera alguien más nomás. Y no reconocemos que es el Señor de nuestras vidas, que es Rey. La pregunta, ante un Rey, ¿qué debemos hacer? Si nos presentamos delante de un Rey y del Rey del universo, que es el Creador, ¿cómo debiéramos entrar ante su trono? ¿Me dan alguna idea de cómo debiéramos entrar delante de su trono celestial? Con reverencia, humillados, ¿qué más? Postrado. ¿Me pueden seguir dando ideas? Con mansedumbre. Van 4. Yo creo que con 3 más estamos. Contrito, un corazón humilde, ¿sí? ¿Qué más? 5. 2 más, ayúdenme. Con temor. 6. Con gratitud. Y con asombro, ¿cierto? O sea, esa es la forma con la cual debemos presentarnos delante del Rey. La pregunta es, ¿cómo llegaban estos escribas a actuar de esta forma? Que era desfachatada, con desfachatez, ¿cierto? Sin ningún temor de Dios. ¿Cómo llegaban a este punto?
porque no consideraban a Dios y al Señor como el Rey de sus vidas. Vuelvo al punto. Todo se trata acerca de Jesús. La pregunta es, ¿cómo tratas a Jesús? ¿Está arriba tuyo? ¿Al frente tuyo? ¿Abajo tuyo? ¿Al lado tuyo? ¿Me siguen? Porque ante Jesús, ante su doctrina, siempre nos relacionamos con Él de alguna forma. ¿Han escuchado cuando el Señor nos dice algo, haz esto y esto otro, obedece? Uno tiene varias opciones. En general son dos, pero hay diferentes formas de enfrentar la obediencia y desobediencia. Podemos obedecer o desobedecer. Pero la forma de obediencia en el Señor es decir, ya, ok, voy a ir a hacer mi cama. Cuando un papá manda a su hijo a hacer la cama, si va y obedece y la hace la cama, pero va reclamando, ¿obedeció a la persona? Sí. ¿Obedeció de corazón? No. ¿Hizo lo que tenía que hacer? Probablemente sí. ¿Con la forma correcta? ¿Con el corazón correcto? No. Entonces, cuando el Señor nos llama a obediencia, no nos llama una obediencia externa solamente, sino que nos llama una obediencia de corazón. Y voy a describir lo que significa obediencia delante del Señor. ¿Y qué ingredientes tendría la obediencia en el Señor? Tiene al menos 4 ingredientes. La obediencia es humilde. La obediencia es confiada. La obediencia es esperanzada. Y la obediencia es alegre. 4 cosas. Cuando un padre envía a su hijo a cumplir una tarea en la casa, debe hacerlo humildemente, ¿cierto? Sí, papá. Sí, mamá. Confiada. Sí, yo sé que es lo mejor que tengo que hacer. Esperanzada. Yo sé que lo hago por el Señor. Y alegre, que se nota en su rostro que está contento y contenta por lo que hizo. Eso da cuenta de un corazón transformado por el Señor. Obediencia. Voy a repetir las cosas. ¿Se recuerdan? Humilde. Después. Confiada. Esperanzada y alegre. Esas 4 cosas. Entonces, cuando redefinimos quién es el Señor, es el Rey del universo, es el Creador, el Salvador, el Redentor. Cuando Él nos manda algo, primer mandamiento, ¿se acuerdan? No solamente basta con decir, yo sé el primer mandamiento, sino que obedecerlo. Pero en cualquier obediencia. Una obediencia humilde, confiada, esperanzada y alegre. ¿Le ha tocado enfrentar alguna dificultad en la vida? Muchas, sí, suspiraron, muchas, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta cuando el Señor le dice, persevera, sigue adelante, obedece? Y esa palabra obediencia como que nos da como que... porque consideramos obediencia como si fuera algo que nos coarta nuestra libertad. Cuando uno dice, voy a hacerlo por obediencia. ¿Han escuchado eso? Voy a hacerlo por obediencia nomás. Claro. ¿Qué connotación hay de obediencia? Prácticamente es, voy a hacerlo aunque no quiero, aunque no me gusta, aunque me da lo mismo, aunque me resisto. Pero obediencia delante del Señor, muy bien. Delante del Señor es con esos 4 puntos. Entonces, ¿cómo los escribas, conociendo la Escritura, llegaron al punto de cometer estas atrocidades, esta maldad, esta hipocresía? Porque no conocían la autoridad del Rey. Y voy a ir al último punto, que parece que estuviera desconectado, pero está muy conectado. El Señor les dice primero esto, que le habla acerca del mismo, le habla acerca de los escribas, y lleva a sus discípulos a una parte del templo donde estaban
entregando las ofrendas. Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo, porque era algo público, echaba dinero en el arca y veían como los ricos echaban mucho dinero. O sea, era un desfile de, aquí está mi dinero, estoy dando $1.000.000. Aquí está mi dinero, yo estoy dando 500.000, no sé, pesos, 2 millones. Claro, lo echaba, pero obviamente que se echaba públicamente. No era transferencia electrónica, ¿cierto? Entonces, mientras más dinero se echaba, más monedas se echaban, ¿qué pasaba? Audiblemente, era más bulla. Entonces echaban dinero, cuánta cantidad de dinero. Increíble. ¿Y por qué Jesús se pone a mirar las ofrendas? Y vino una viuda pobre, una viuda que estaba desvalida y además era pobre. Y echó 2 blancas. ¿Qué echó 2 blancas? Eran moneditas de muy poco valor. O sea, un cuadrante. O sea, entre las dos valía 1, algo. No sé si usted alguna vez le han dado vuelto ahora y le han dado vuelto y dice, ¿sabes qué? Le sobran 3 pesos. Y usted dice, déjeselo, ¿cierto? Usted dice, déjeselo a usted. Que los 3 pesos no valen nada. Oye, faltan 7 pesos. Déjelos adentro, ¿cierto? Finalmente, ¿para qué va a servir? Son monedas muy pequeñas actualmente. Es muy poquito. Entonces, si uno se pregunta, ¿cuál sería el valor de estas monedas que echó esta viuda pobre? Hay varias medidas de dinero que uno puede sacar proporciones, pero no puede ser que eran como 500 pesos. Era una porción muy mínima de lo necesario para vivir durante un día. Usted sabe que con 100.000 pesos uno compra 2 botellas de aceite y una palta, ¿cierto? Ahora es así, ¿cierto? Media palta compra con esta cantidad de dinero. Entonces, la pregunta es, ¿con cuánto dinero iba esta mujer? Probablemente con entre 400 y 500 pesos. Era muy poquito. Uno se pregunta, ¿con ese dinero hoy alcanza para algo? Ni para la colación de los niños en el colegio, ¿cierto? ¿Alcanza para algo? ¿Alcanza para nada? Para muy poquito. Entonces, si uno compara las tremendas cantidades de dinero que la gente daba y sonaban, la gente dice, ¡oh, espectacular lo que dio! Y llega esta viuda que estaba avergonzada y echaba esas moneditas. Y les muestra a Jesús. Le dice, lo que están viendo acá es un verdadero acto de adoración y de piedad. Esta es la doctrina que deben vivir. Ella sabe quién es su Señor. ¿Saben qué? Porque era obediente. Ella dio. ¿Y saben cuánto dio? Poquito en términos reales. Pero dio todo lo que tenía en su sustento. Entonces la pregunta es, ¿quién dio más? Las personas que eran ricas y poderosas y que entregaban de las sobras, dice Jesús. O esta mujer que dio poquito, pero dio todo. Usted sabe la respuesta, ¿cierto? ¿Quién dio más? ¿Los hombres ricos que dieron las sobras que tenían? ¿O esta mujer que dio poquito, poco valor económico, pero dio todo? ¿Quién dio más? ¿Me pueden responder? La mujer. La viuda, pobre. Porque dio con todo su corazón. Y aquí vemos que efectivamente hay una progresión. Nos dice Jesús, yo soy rey, mi doctrina implica conocer quién soy y vivirla, y probablemente no va a poder vivirla, de hecho no va a poder vivirla si no conoce quién soy. Y aquí hay una mujer que sabe quién soy, y que es obediente, y que no es obediente solamente para los hombres, sino que iba en humildad, ¿cierto? Iba en confianza, iba con la esperanza y con alegría de corazón. ¿Ven el ejemplo? ¿Claro? Esa mujer iba
con desconfianza, iba con tristeza de corazón, iba reclamando, Señor, esto es todo lo que tengo, ¿cómo se te ocurre que yo tenga que dar esta cuestión? ¿Cómo es posible, Señor? Iba esperanzada. Y uno dice, ¿por qué Dios da este ejemplo acerca del dinero? Porque no se trata de dinero, se trata del corazón. Y seguramente, si hay un problema en nuestras vidas respecto del dinero, te digo algo, no es solamente problema de dinero, es problema del corazón, el problema que abarca todas las áreas de nuestra vida. Abarca incluso cómo nos relacionamos con la autoridad de Dios. Así de simple. Dios es autoridad y uno dice, yo me reservo esta parte que es para mí, que es por mí. Seguramente hay otros temas involucrados que no solamente el dinero, sino que quizás relaciones interpersonales, quizás tu trabajo, idolatría, muchas cosas pasando ahí. Este es un ejemplo. Te digo algo, cuando hay un problema en una de nuestra vida, probablemente es en todas de nuestra vida que se las pasa transversal en función de la autoridad. ¿Cómo respondes tú ante la autoridad en general? ¿Cómo respondes tú cuando alguien te llama la atención? Cuando un jefe te dice algo, o cuando un director de alguna institución te dice algo. ¿Cómo respondes ante esa autoridad? ¿Respondes con humildad, sencillez, confianza, esperanza, con alegría? Hay un problema en el corazón entonces, si no es así. Ahora me pregunto, ¿cómo respondemos delante del Señor entonces? Porque ojo, sí, si hay jefes en nuestras vidas, a veces son jefes que no son los mejores. Pero tenemos un gran Señor y Rey, que es el mejor Rey. Nos preguntamos cómo respondemos delante de este Rey. Y te pregunto a ti, ante la autoridad de Dios, ante la autoridad del Rey del universo, ¿cómo respondes cuando Él te manda a hacer algo? Cuando te dice no lo hagas o hazlo, te dice haz tal cosa y dice no voy a hacerlo, o no lo hagas, sí voy a hacerlo. ¿Cómo respondemos ante la autoridad del Señor? A veces decimos voy a hacerlo y ponemos las caras, aquí estoy, Señor, haciéndolo. Nuestro corazón está apartado de Él. O a veces decimos, sí lo voy a hacer, y después no lo hago. Que escuché, ¿cierto? Entró por aquí y salió por otro lado. ¿Significa obedecer? No. O si lo hago, pero voy de mala gana, ¿significa que lo hice de corazón? Lamentablemente, no. Entonces el Señor nos da un ejemplo a través de la viuda, que un área de su vida era el dinero. Pero seguramente esta viuda, de toda la área de su vida, vivía de la misma forma. Debe haber sido una muy buena vecina. Debe haber sido amorosa, debe haber sido cuidadosa, respetuosa delante del Señor. Debe haber tenido muy lindas oraciones delante de Él. Si nos pregunto a nosotros, ¿cómo está nuestra relación con la reverencia delante del Señor? ¿Nos postramos realmente delante de Él? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor de señores, Rey de reyes? El ánimo de hoy, la exhortación de hoy va a considerar quién es el Señor, que es el Señor de nuestras vidas, y cómo responde ante su autoridad. Con amor. Pero ese amor implica obediencia. ¿Estás luchando con algo hoy? ¿O en tu vida? ¿O este tiempo estás luchando con algo que dices que no quiero obedecer? ¿O que me cuesta hacerlo? Eso nos llama a reverencia y a humillar nuestro corazón. Y de hecho tiene un orden esto. No vas a ir alegre si primero no vas humilde. No vas a ir esperanzado si no vas confiado delante de Él. Cuando te humillas y dices, Señor, aquí estoy, me entrego delante de ti, y como me entrego delante de ti, confío en ti, y como confío tengo la esperanza que tú eres un Dios bueno, y como tengo esperanza, estoy alegre y gozoso en que lo que estoy haciendo
es en tu voluntad, con tu fuerza, por tu gloria y por tu honra. No peleemos con Dios. Ayer escuchaba una ilustración muy linda, que cuando el Señor creó los peces, habló al mar para que produjera peces. Cuando el Señor creó los árboles, habló a la tierra para que produjera tierra. Pero cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y uno dice, wow, qué importante eso. Y pregunto, si un pez sale del mar, ¿qué pasa con su vida? Muere. Si un árbol sale de la tierra, ¿qué pasa con su vida? Muere. El mar sigue siendo mar si un pez se sale. La tierra sigue siendo tierra si el árbol se sale. Pero un pez y un árbol, si salen del mar y la tierra respectivamente, se mueren. Lo mismo con nosotros. Dios sigue siendo Dios si nosotros nos arrancamos de Él. Pues si estamos en Él, vamos a vivir. Si nos arrancamos de Él, sencillamente no vamos a permanecer. Entonces, cuando hablamos de Jesús, es todo y nada. Es el Señor, el Rey, es todo en nuestras vidas. Por lo tanto, la invitación es a reconocer que Él es Dios, que lo necesitamos. Y además que, estando con Él, debemos ir delante del Señor con obediencia humilde, obediencia confiada, obediencia esperanzada y obediencia alegre. ¿Cuál más te cuesta? Va juntos. Lo separamos de manera didáctica más que nada. Pero a veces hemos perdido la esperanza. A veces hemos perdido la confianza. A veces hemos perdido la alegría incluso. Y nos quejamos por todo. Si te digo algo, es un problema de tu relación delante del Señor. Sí, hay muchos problemas, sí. Pero en definitiva, es cómo te enfrentas ante la autoridad amorosa, gloriosa, llena de gracia, de santidad, de justicia y de verdad que es nuestro Señor. Si el Señor nos llama una vez más, te dice, tranquilo, humíllate. Tranquilo, confía. Tranquilo, hay esperanza. Tranquilo, alegre. Cambia tu carita. Una cara alegre por y para el Señor. El Señor quiere transformar nuestras vidas. Y cada momento de nuestras vidas puede ser transformado si nos vamos delante de Él en humildad, en reverencia ante el gran trono del Señor. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que estamos delante del Rey del universo. Y tú con tu gracia y tu autoridad y tu vida y tu poder nos llamas delante de ti. Y queremos acercarnos delante de ti con obediencia, pero una obediencia de corazón. En humildad, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti. Te necesitamos, Señor. En entrega, reconociendo que si confiamos en ti, realmente estamos completos. Con esperanza de que tú tienes todo bajo tu control y tú harás todas las cosas nuevas. Y con alegría, sabiendo que tu obra y tu plan es perfecto, que estamos bajo cuidado de tu bien, de tu carácter bondadoso. Señor, te pedimos que mientras cantamos, podamos orar delante de ti. Decirte que confiamos, que nos rendimos, que tenemos esperanza en ti y que tú eres nuestra verdadera alegría, Señor. Te pedimos que no nos reservemos nada delante de ti, Señor. Así como esta viuda que lo dio todo, sabiendo que al entregarlo todo, en realidad no pierde nada, gana todo de ti, que es la comunión perfecta con el Padre, por medio del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, para vivir por ti y para ti, junto a tu iglesia, para bendición y alegría de todas las naciones. Guíanos, Señor, en este tiempo.
a presentarnos con reverencia delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.